Imagina esto. Eres sospechoso de un robo y la presión social en redes está que quema. La prensa pide tu cabeza y la ciudadanía, ni hablar. ¿Qué haces entonces cuando el fiscal pide que vayas directo a la cárcel? No te han declarado culpable, pero ya estás durmiendo en una celda. ¿Es justicia o es miedo social? Hola a todos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Jurisprudencia con Prudencia. Desde el otro lado de la costa ecuatoriana les saluda Paola Barcia, hoy con un invitado muy especial, con un tema que nos pica un poquito en las manos. Este tema es la prisión preventiva versus la presunción de inocencia. ¿Se puede cuidar la seguridad de la gente sin pisotear los derechos humanos? Para debatir esto, no quise caer en la teoría aburrida y traje a alguien que va a firmar estas órdenes y que al mismo tiempo las niega todos los días en la vida real. Le damos la bienvenida al juez Jaime Cuello. Doctor, bienvenido. Es un gusto volver a verlo aquí. Él fue docente nuestro y bueno, nosotros ya lo conocemos, pero yo quiero que también lo conozca la audiencia. ¿Cuáles son sus especializaciones, abogado? ¿Y cómo se encuentra el día de hoy? Bueno, primero que agradecerles, chicos, chicas, tanto al equipo que está ahora acá en la ciudad de Guayaquil, como a todo ese grupo maravilloso humano que está detrás de la pantalla, que han hecho posible que me visiten en mi nueva casa, tal como lo decía en este caso mi querida Pau. Tuve la enorme dicha, el enorme placer de poder compartir la cátedra con ustedes. Dicho sea de paso, pues los extraño un montón. Fueron mis pequeños aprendices del derecho penal y creo, como siempre se los dije en cada clase y me dirijo a quienes están detrás de este video, pues para indicarles. Los recuerdo con muchísimo cariño, sé que son una promesa jurídica para el derecho penal y el derecho en general. Y pues insisto, estoy muy orgulloso y complacido de volver a encontrarme con ustedes. Ahora, entrando en materia, ¿qué te puedo contar de mí? Bueno, soy Jaime Cuello, tengo 34 años de edad, hasta esta semana. O sea, se vienen fiestas. Se vienen las fiestas. Yo creo que el episodio lo subimos la semana que viene, entonces le pueden poner feliz cumpleaños en los comentarios. Cuando salga el episodio, quizás ya esté en los 35. Pero bueno, actualmente pues juez de primer nivel, ahora asignado a la Unidad Penal Norte 1 acá en la ciudad de Guayaquil. Estuve 6 años como juez multicompetente general, en este caso en la ciudad de Manabí, en el cantón Pedernales, cumpliendo pues en este caso especialización en materia penal y no penal. Eso en cuanto a experiencia en la administración de justicia, les podría contar ya que actualmente pues tengo 7 años en la magistratura. De hecho fui el juez más joven del Ecuador en algún momento. En lo académico, ¿qué te puedo contar? A ver, tengo una maestría en Derecho Internacional y Aduanero, tengo una maestría en Derecho de Criminología y Victimología y Sistemas de Protección a Víctimas, una maestría en Derecho Procesal Penal y una maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección. 4 maestrías, abogado. Sí, un poco ocupada la vida juvenil en algún momento. ¿En qué universidad? A ver, dos de mis maestrías son con la Universidad Nacional de La Rioja, la tercera maestría es con la Universidad Internacional de España y la cuarta maestría es en mi alma mater, pues la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. De hecho, en esa universidad actualmente, pues en cuanto a experiencia académica, tengo 4 años ya como docente en la PUCE. Actualmente los estoy acompañando desde la virtualidad, pues que ya estoy haciendo oficina acá en la ciudad de Guayaquil, porque yo soy de acá de Guayaquil en realidad. Estuve prestadito 6 años en Manabí. Y docente tanto en pregrado como en posgrado en materias de litigación oral y procesal penal en la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Entonces, eso en cuanto un poco la experiencia que puedo compartirles y como les decía siempre, pues no, que ponía al servicio de ustedes. Bueno, abogado, como usted dijo, lo tuvimos 7 años en Manabí. Lastimosamente, bueno, nosotros estamos chiquitos, solo lo pudimos tener en clases 1 año, fue nuestro docente, 1 semestre, pero las otras personas que pudieron recibir clases con usted siempre daban muy buenas referencias y llegó a ganar premios por la calidad de docente que es. Pero bueno, yo creo que Manabí lo recibió muy bien. ¿Le gustó Manabí? Sí. Yo siempre, Manabí fue mi primera experiencia viviendo fuera de casa, entonces era un poco difícil acostumbrarse, o como yo siempre digo, ¿no? Desaprender lo que es vivir en una ciudad grande como Guayaquil y luego entrar a mudarte, vivir totalmente solo en una ciudad con una cultura no tan diferente,
pero sin lugar a dudas toda ciudad tiene su propia idiosincrasia. Entonces es un proceso de desacostumbrarse, reaprender la convivencia en comunidad desde la independencia, pero Manabí fue una tierra maravillosa. Algo que yo siempre cuento es que yo antes de llegar a Manabí, yo tenía una relación un poco tóxica con el mar. Para mí el mar siempre fue sinónimo de reflexión, de dejar ir, de agradecer desde la universidad, de lo grande que es el universo, todo aquello y todo lo bueno y todo lo malo. De repente me encuentro en Manabí, viviendo al pie de la playa, cuando realmente para mí la playa era sinónimo de reflexionar, entonces no era tan divertido vivir al pie de la playa en un principio. No me pregunten cómo, pero de repente terminé enamorado de la playa y creo que uno de los planes de vida en lo posterior es justamente retirarme a vivir en la playa, a escribir acerca de la vida, del derecho penal sobre todo, y de los derechos humanos, que es uno de los temas que vamos a tratar hoy. Claro, y es gracioso porque en realidad Manabí, los manabitas, los portovejenses, los mantenses, tienen un corazón muy cálido. Y usted se pone a pensar, por lo general, ya las personas que ya han transcurrido su carrera y quieren de pronto incurrir un poco más en lo que es la filosofía, de pronto la poesía, la escritura, siempre terminan en las playas de Manabí. Yo siempre me sentí en casa. Quizás en los primeros meses fue un poco complejo, pero el proceso de asentarse, pero yo siempre me sentí en casa. Manabí siempre me hizo sentir en casa y Manabí es mi segunda casa actualmente. ¿Y la comida? No, yo siempre tuve una cultura ahí media temática con el tema de la comida por el cuidado deportivo, pero en medida que tenía la oportunidad me di mi gusto. ¿Y su platillo así manabita favorito? A ver, va a sonar un poco raro, pero por ejemplo, la palizada. Ah, pero que el seco de palizada. El seco de palizada, claro, con su concoloncito, con su verde cocinado. O sea, cada que podía, por ejemplo, cuando íbamos a inspecciones judiciales en territorio, esa era una parada fija. Claro, y yo creo que sí es importante, de pronto nos alejamos un poquito de las formalidades, abogado. Aunque estamos apenas iniciando este podcast, estamos en la bienvenida, creo que sí es importante hablar un poquito más allá de lo que es el derecho, porque nosotros como estudiantes muchas veces vemos como que no, es que vamos a memorizar normas, vamos a memorizar jurisprudencia, y al mismo tiempo nuestra carrera es una cosa muy humana. De hecho, es algo que yo siempre suelo decirle a mis estudiantes y de hecho incluso en muchas resoluciones orales que he tenido la oportunidad de casos por resolver. Creo que el primer error que podemos cometer como administradores de justicia, y vamos a entrar en ese tema, es deshumanizarse. Entender que el derecho surge como una respuesta a la necesidad social de organizarse, de regular estas relaciones sociales en aras de que evidentemente logremos una coexistencia pacífica. Bajo esa premisa, el derecho no se puede deshumanizar, porque al menos quienes tenemos la responsabilidad de resolver en derecho penal, estamos nosotros todos los días entrando a resolver en conflictos en los que se ve inmiscuido un derecho tan importante, un derecho fundamental de tanta envergadura como es el derecho a la libertad ambulatoria. Entonces eso no tiene precio, por lo tanto deshumanizarte es algo que es un error, algo que no nos podemos permitir. Bueno, abogado, y avanzamos un poquito en el tiempo. Usted se despide de Manabí, 2025, si no me equivoco, a finales. 2025. Y se despide de Manabí, pero vuelve a su ciudad. Y créanme que realmente extrañamos sus clases. Pero de pronto, abogado, ahora ya viendo estas dos aristas, ¿usted nos cuenta cuántos años tiene este año enseñando aquí en Guayaquil? A ver, en Derecho, en la UES tengo un año. Desde que vine realmente. Entonces ya tiene como una experiencia con estudiantes de otro lado. Y sí nos gustaría preguntarle, ¿cree usted que de pronto, gracias a las diferentes realidades que vivimos los estudiantes en Manabí, tanto como los estudiantes en Guayas, ¿usted cree que de pronto hay algún choque de ideologías en la manera en la que ven los estudiantes el derecho gracias a estas realidades distintas, ¿no? ¿Sabes qué? No realmente, porque, a ver, yo creo, considero, y de hecho las estadísticas lo establecen como tal, Guayaquil y Manabí, como Guayas y Manabí, son provincias que afrontan problemas estructurales de delincuencia muy parecidos. Problemas como el tema de delitos de secuestro extorsivo, las mal llamadas vacunas,
los temas de alta criminalidad compleja o el tema de mucho involucramiento con el narcotráfico. Entonces son realidades muy paralelas y a nivel cultural no te puedo decir que he identificado un tratamiento distinto. Y estoy seguro que esto tiene que ver justamente por lo que te acabo de referir, ¿no? Por las similitudes respecto en asimetrías sociales y las mismas problemáticas que nos aquejan. Entonces creo que hay un mismo tratamiento. Claro, y de pronto ya quizás en unos añitos lo volvamos a tener en Manabí, siempre va a ser muy bien recibido. Y bueno, también gracias a usted por aceptarnos la invitación, aceptarnos, aquí estamos en su oficina en Guayaquil. Oiga, y créanme que nos hemos dado un viaje, hoy mismo viajamos, ustedes no lo saben, pero bueno, ya se están enterando, lo viajamos hoy día, porque lo apreciamos tanto, abogado, que hemos decidido viajar a donde las papas quedan. Sí, uno dice que uno siempre regresa a donde fue feliz. Por eso volvemos con usted. Y yo tengo el corazón llenito de gratitud, de cariño, porque esto no es de ahora, no son ideas que han salido a partir del video, sino que yo siempre he dicho, ¿te acuerdan que yo les decía en clases que mi forma de hacer enseñanza es una clase desformalizada, un lenguaje interpares alumno-docente? Y en aras de eso, ustedes saben, la mayoría nos seguimos en Instagram, yo siempre estoy pendiente de lo que hacen, orgullosísimo, con el pecho súper grande cuando los veo haciendo prácticas, cuando los veo compitiendo en estas competencias de la Corte Constitucional, y siempre se siente ese cariño. Entonces, yo estoy muy agradecido por el esfuerzo que han hecho, por la posibilidad de venir a esta casa y a su vez disculparme por no haber sido yo el que se traslade a verlos a ustedes, que sin lugar a dudas es una deuda que tengo pendiente con ustedes y con todo el equipo que está detrás de la cámara. Bueno, yo creo que sí es necesario un poquito esa dinámica en el podcast. Como para irnos soltando, ¿no? Exacto, ya es nuestro 5.º episodio, de pronto un poquito más dinámico. Pero bueno, abogado, avanzando un poquito y adelantando lo que vamos a hacer en el siguiente bloque. Son más preguntas, soy casado, no mentira. No, bueno, usted es profesor y juez, pero hoy lo vamos a calificar nosotros. Vamos a tener una dinámica que se llama culpable o inocente en 60 segundos, en el cual le vamos a dar un caso de forma express y usted me tiene que decir dentro de 1 minuto si va a dictar prisión preventiva o no. ¿Acepta el reto, doctor? Aceptado. ¿Has visto el meme que te dice, hacen el símil con esto de la sirenita, que te dice, esto hago todos los días, esto me dice, pues esperemos hacerlo bien. Pero en 1 minuto. Reto aceptado. Está bien. Entonces vamos a continuar con el siguiente bloque. Entonces, reto aceptado. Reto aceptado. Y vamos a invitar a este reto también a las personas que nos están mirando desde casa, que nos están escuchando. Dejen en los comentarios una breve respuesta sobre prisión preventiva para todos los sospechosos o de pronto no. El caso es este. Un ciudadano es detenido con un celular robado. La gente del barrio lo reconoce como el arranchador del sector y casi lo linchan. No tiene antecedentes penales registrados, pero la comunidad amenaza con hacer justicia por mano propia si lo suelta. Tenemos aquí ya el cronómetro y el tiempo corre, doctor, y hasta que cranea la respuesta. El tiempo corre en 3, 2, 1. Sustente, doctor. A ver, yo creo que hay que definir también, partir del tipo penal al que nos vamos a enfrentar. Porque la teoría de caso que acabas de proponer habla de una persona que fue sorprendida con en su poder la tenencia de un objeto que en este caso se refiere que es robado. Entonces, no se está infiriendo de forma directa que es el responsable del robo que se le atribuye. Por lo tanto, no estamos hablando de robo, estamos hablando de, en este caso, un posible delito de receptación. Y la pena en el delito de receptación, actualmente en la legislación ecuatoriana, es de 6 meses a 2 años. ¿Cuál es la problemática que se tiene acá? Dentro de los requisitos para poder hablar de una receptación es que en este caso la persona a la que se le atribuye la comisión del injusto, en este caso el sujeto activo, que sería la persona que está prendida por el populacho, debe conocer que en este caso está teniendo en su poder un elemento que evidentemente antecedió una conducta como es de robo. Es decir, el conocimiento... Yo pensé que te referías a que yo tuve que analizar 60 segundos y luego responder. Esa era la respuesta. Pero está súper bien, un poco más y me la motivó con el artículo tal. Igual ya vamos a hacer un poquito más de reflexión, pero creo que sí es bueno preguntar un poquito más, abogado, sobre eso que nos menciona de la receptación, porque al menos nosotros sí lo planteamos como robo, pero
usted es el que sabe, usted es el doctor, nosotros estamos aprendiendo. Entonces, explique a los docentes, a los estudiantes que están viendo el podcast. Claro, de hecho, por eso yo había entendido erróneamente la dinámica, pensé que tenía 60 minutos para analizar el caso y darle la resolución. No sabía que tenía 60 segundos. Una hora. No entendí que en este caso tenía que motivar la decisión en 60 segundos. Pero bueno, ya entrando en análisis del caso concreto, como te decía, es importante que se tenga claridad que para uno de los elementos normativos que terminan de configurar el tipo penal de receptación es que en este caso el sujeto activo tenga conocimiento que lo que posee es objeto de un delito de robo. Y en este caso, en una flagrancia, es bastante difícil demostrar que en este caso había un conocimiento previo del objeto que se tiene que era de robo. Por lo tanto, a menos bajo mi judicatura, muy difícilmente se ha dictado prisiones preventivas en delito de receptación. Así que mi respuesta es, no dicto prisión preventiva. Abogado, y bueno, usted nos dice que muy difícilmente, pero ¿se ha dado algún caso? Mira, yo tengo 7 años, como te digo, administrando justicia en materia penal y no he logrado, no he visto realmente procesos en los que se configure en una flagrancia esta premisa, esta parte, insisto, son elementos normativos que tenemos de culturar el tipo, dentro de la tipicidad del tipo penal de la receptación. Bueno, y es que nosotros cuando estudiamos Derecho, y nosotros ya estamos en sexto semestre, y cuando hoy hablábamos con usted, veíamos que hay jueces y jueces. Hay jueces que de pronto son más mano dura, hay jueces que de pronto intentan cuidar un poco más los derechos del aprendido. Uno de esos creo que es el abogado Cuello. Y usted siempre nos decía que la prisión preventiva es la última ratio. Entonces, él al menos, muy pocas veces. Pero de pronto alguna vez sí lo ha pensado y le ha dado la vuelta y dice, de pronto es un poquito más seguro para la persona estar detenida, o simplemente dice, no, esto va en contra de lo que yo pienso y no se puede hacer. Es que, ¿sabes qué? La respuesta que me pides está sujeta a, de una u otra forma, a un subjetivismo, que es el que el juez no se puede permitir. Yo siempre lo he repetido, no sé si lo hice en clase con ustedes, yo siempre he sostenido que yo prefiero un culpable libre que un inocente tras las rejas, porque es una historia de vida que estás, en este caso, limitando, lacerando. Son derechos fundamentales que confluyen y que puedes entrar a lesionar, que prácticamente de eso no hay regreso. Eso por un lado. Por otra parte, bueno, te comento ya en términos prácticos, yo en la actualidad estoy en Unidad Judicial Penal Norte 1, yo ya no estoy en unidades de flagrancia, no conozco delitos flagrantes, por lo tanto no soy la autoridad que de primera mano dicta, decide o no una medida cautelar de prisión preventiva. Los procesos que me llegan a la judicatura en la cual estoy ahora ya son procesos instruidos, es decir, ya he iniciado el proceso penal, ya ha pasado una audiencia de flagrancia y yo ya vengo con la medida dispuesta. Eso no significa que dentro de los procesos que están bajo mi dirección tengas la oportunidad procesal de conforme al artículo 521 y 521 del COIP, solicitar una audiencia de revisión de medidas. Ahí ya nuevamente si entro yo a analizar si es pertinente o no mantener a la persona bajo una medida cautelar de tal envergadura. Pero volviendo al punto que te decía, entonces, frente a esos escenarios, en cuanto al subjetivismo, no te lo puedes permitir como juzgador. Siempre va a ser la realidad procesal, los elementos propios de cada caso los que te van a determinar si puede o no, en este caso el jugador, permitirse una medida distinta alternativa a la prisión preventiva. Debemos recordar que el artículo 534 del COIP te plantea 4 requisitos que no deben ser analizados de forma aislada, son requisitos concurrentes, es decir, deben confluir los 4 para que un juzgador se pueda emitir una decisión motivada de prisión preventiva. Y entre esos está, pues, la existencia de elementos que determinen que existe un delito de acción penal pública. La segunda, de que a partir de esos elementos se desprende que el procesado tiene una eventual responsabilidad o participación en el delito. Y tercero, y lo más importante, la Fiscalía debe verificar que una medida distinta a la prisión preventiva sea insuficiente para poder, en este caso, asegurar la comparecencia procesal del proceso. Entonces, es en este tercer aspecto procesal en el que muchas fiscalías incurren en un hierro judicial, porque pues, hay que decir las cosas por el nombre, incurren en este hierro judicial y se permiten solicitar de manera no motivada la prisión preventiva. Y ahí como jugador te toca a ti, en este caso, eleccionar el proceso. No es menos cierto que claro, existen delitos en los que evidentemente se ha configurado los elementos y más allá de lo execrable que pueda parecer a la vista social, el jugador sin lugar a dudas tiene que tomar la decisión en virtud de la realidad propia de cada caso.
Totalmente. Y abogado, bueno, nosotros al menos lo conocimos cuando estaba en esta faceta en la que tenía que estar en audiencias de flagrancia, y el abogado a veces llegaba un poquito agitado porque es un ambiente un poco tenso. Yo creo que usted considera que ahora está un poquito más relajado. No. Porque, por ejemplo, nosotros somos estudiantes de Derecho y a veces no sabemos qué camino tomar, saliéndonos un poquito del tema y adentrándonos un poquito para conectar con la audiencia. A veces no sabemos qué rumbo tomar cuando terminamos de estudiar. Y, por ejemplo, usted, y yo se lo confieso aquí, usted ha sido, desde que vimos clases con usted, una de mis inspiraciones para saber de pronto qué me gustaría hacer. Porque yo, gracias a usted, puedo decir que a mí me encantaría ser jueza, y si pienso en todo lo que tendría que estudiar, en que de pronto tendría que estar así mismo moviéndome, pero yo creo que es parte de cómo descubrió igual que usted quería dedicarse a eso. Usted también fue fiscal, ¿no? No, trabajé en fiscalía. Trabajó en fiscalía. ¿Y alguna vez pensó así, ser fiscal o quiero ser juez? Sí, ¿sabes qué? A ver, yo siempre te digo para contestar en orden las preguntas, caminante no hay camino, se hace camino en andarse. En estos momentos en que están ustedes, inclusive muchos de los estudiantes que están detrás de la pantalla, están en ese camino, ¿no? De ir redescubriendo, de ir encontrando esa pasión por el derecho que ya está. Pero es justamente el camino, la experiencia. Muchos docentes que con su experiencia propiamente van a permitir encaminar aquello. Yo no voy a ser la persona que les va a decir estoy en derecho penal, hagan esa hoja penalista o no se haga hoja penalista. Creo que esa pasión se siente y eso contesto tu pregunta, ¿no? ¿Cómo fue que yo supe que quería estudiar, quería especializarme en derecho penal? No lo sé. Yo creo que simplemente lo sientes. Solo hubo algo ahí. Hubo algo ahí cuando empiezas a sentir que te incomoda la injusticia, cuando te empiezas a sentir que te hace mucho ruido mental, las asimetrías sociales, la criminalidad que existe actualmente en la sociedad. Tú dices, creo que ese es mi espacio. Profesionalmente yo empecé en la fiscalía, fui asistente de fiscales. Y sí, pues claro, una vez en fiscalía yo dije, quiero ser fiscal. De hecho, mi visión era ser fiscal. A manera de una experiencia así súper rápida, no les quiero dar mucho tiempo, cuando salió el concurso de la judicatura para jueces, realmente no era mi interés ser administrador de justicia. Estaba recién entrando en vigencia el COIP. El COIP entró en vigencia el 10 de agosto de 2014. El concurso salió en el 2016. Entonces estábamos entre la vigencia de un nuevo cuerpo normativo, y yo lo vi como una oportunidad como para obligarme a aprender las nuevas instituciones procesales que estaban en el COIP. Entonces cuando de repente me inscribí y ya tenías una buena prueba escrita y ya tu parte, el ego hizo lo suyo, ¿no? Y cuando tú dices, no, pues si tengo una prueba buena, ¿por qué tendría que caerme en la oral? Y ahí de repente ya estaba en la escuela de jueces. Yo asumí la judicatura cuando tenía 26 años. Abogado, y bueno, realmente, ¿por qué pregunto esto? Porque escuchándolo, bueno, ya sabemos que de pronto salvado por la campana, porque lo vamos a saber expandir un poquito más sobre este caso que hicimos, pero esa expansión que usted hace sobre este caso que hicimos, esta fundamentación, es solo posible cuando usted se da el tiempo de prepararse, y creo que bueno, eso nos lleva un poquito a lo que va a ser nuestro siguiente bloque, en el que vamos a responder esas dudas de las personas que quieren saber un poquito más de usted y de su visión como juez. Entonces, nos vamos al siguiente bloque. Que se venga. Ahora pasamos a nuestra siguiente sección, abogado. Esta es el termómetro en la calle. Y es que estamos en Guayaquil, pero estuvimos por las calles de Puerto Viejo preguntando un poquito a la ciudadanía, preguntamos también en redes, qué opinan de este tema que estamos hablando el día de hoy. El 85% de las personas que encuestamos nos dijeron que al que robó o mató, métanlo preso primero e investiguenlo después, porque si lo sueltan, vuelve a delinquir. La ciudadanía siente miedo y exige seguridad. Abogado, ¿qué nos dice usted o qué le diría usted a ese ciudadano que de pronto siente que la justicia defiende más al delincuente que a la víctima al existir la presunción de inocencia? Yo creo que eso es un convencionalismo, entendiendo como convencionalismo a una idea posicionada socialmente que no comulga para nada con la realidad jurídica procesal. Nuestra Constitución ha reconocido a partir del artículo 76 las garantías básicas del debido proceso, y son garantías que están regladas no solamente para el procesado,
sino para la víctima. De hecho, nuestro ordenamiento jurídico procesal penal, artículo 439 del COIP, reconoce a la víctima como una participante activa del proceso penal. De hecho, dentro del artículo 11, nosotros tenemos los derechos de la víctima, que es un catálogo de delitos, de prerrogativas, de normativas planteadas dentro del COIP que asisten a la víctima como tal. Tenemos un sistema muy simétrico. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que evidentemente dentro de esta cadena el justiciable tiene una posición distinta. ¿Por qué? Porque es la persona que a prima facie termina siendo internado dentro de un centro de privación de libertad. Y el hecho de que esté dentro de un centro de privación de libertad no implica que se deba deshumanizar. De hecho, el momento que son ingresados a los centros de detención de aprehensión, centros de rehabilitación, que es como se llama, pasan a ser una responsabilidad del Estado. Entonces, creo que es importante cambiar ese inconsciente social, que sepan que hay una administración de justicia que ha estandarizado los derechos tanto procesados como de las víctimas y están en igual valía, igual jerarquía. Y en efecto, que sepan que habemos jueces que desde la estricticidad de la norma, por una parte, desarrollamos las medidas cautelares que sean aplicables para el caso concreto, pero también desarrollamos todo un conjunto de derechos de protección a la víctima. Lo ha dicho la Corte Constitucional, está establecido así en la norma, por lo tanto es un poco de ir saneando esa errónea acumulación cultural respecto a una concepción que es errada. Por ejemplo, es que también eso tiene que ver muchísimo con los altos casos de corrupción que se ha visto en este caso en la Administración de Justicia. Yo siempre digo, como administrador de justicia no me puedo divorciar de que en efecto ha habido casos que tengo la certeza que son casos aislados, en que han ido haciendo un poco en demérito de esa conciencia social, pero que la ciudadanía sepa que en efecto son hechos aislados y que somos más aquellos jueces que estamos comprometidos en brindar una administración de justicia que responda y proteja los derechos del justiciable, pero no menos importantes, los derechos de una víctima. Sí, abogado. Y es que hablamos en realidad de que la prisión preventiva no debe ser un castigo anticipado para alguien que es presuntamente inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Y como usted en clase hablábamos de que es de última ratio, ¿cómo dice usted? Carácter excepcional. Carácter excepcional. Y veíamos otras medidas cautelares que se pueden tomar, como la presentación periódica, porque no, la gente a veces piensa que hay que detenerlo para que no vuelva a delinquir, o para evitar que desaparezca el señor y no se presente ante el proceso ante el que va a ser juzgado, pero hay distintas formas. De hecho, sí, hay que aclarar un poco, ¿no? No lo digo yo. El tema del carácter excepcional de la prisión preventiva, el tema de que sea el carácter última ratio, no lo dice Jaime Cuello. Lo ha previsto el COIP, lo ha previsto la Constitución en armonía dentro de ese bloque de constitucionalidad con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que reconocen este carácter excepcional. Entonces, pero ¿cuál es la real lectura que el ciudadano de a pie que no conoce el derecho de manera estricta debe comprender? No se está diciendo que en este caso no se debe aplicar la prisión preventiva. Lo que se está diciendo es, señores jueces y juezas, la prisión preventiva debe aplicarse con responsabilidad y siempre cuidando los fines propios de cada caso. Por ejemplo, la sentencia 8-20/CN de la Corte Constitucional, en palabras del juez de la época, Ramiro Ávila Santamaría, expresaba, y yo siempre he sostenido, yo comulgo con esta posición constitucional, la prisión preventiva, evidentemente, cuando se la utiliza de manera indiscriminada, puede constituir un juicio adelantado, el cumplimiento de una pena adelantada. Entonces, ¿qué pasa? Y decía la Corte Constitucional en esta reflexión que planteaban dentro de esta sentencia, la prisión preventiva podría considerarse a prima facie cuando tengamos delitos en los que el bien jurídico protegido pues, sea el delito, por ejemplo, delitos, porque en derechos fundamentales no hay derechos más importantes que otros, pero sí, por ejemplo, en los que el menoscabo a la víctima sea mayor. Por ejemplo, hablamos de libertad sexual, el derecho a la vida, pero en los delitos en los que, por ejemplo, el bien jurídico protegido sea carácter patrimonial, hablamos de hurto, hablamos de robo, hablamos de receptación, se debería considerar a prima facie una medida distinta a la prisión preventiva. Pero ahora, si dentro del proceso en concreto tenemos una persona que es reincidente, que ha burlado la acción judicial,
que en casos análogos atribuibles a la misma persona ha incumplido medidas distintas antes de la prisión preventiva, en efecto, pues el remedio procesal debería salir una medida cautelar envergadura. Pero la prisión preventiva no es una respuesta a la problemática social de seguridad. Realmente, cuando tengamos una política pública, y esto desde el punto de vista de la criminalidad compleja, cuando tengamos una política pública en materia de seguridad que trabaje de manera integral, como yo siempre he sostenido, en temas de salud, educación y trabajo, vamos realmente a tener una política, en este caso la política pública en tema de prevención de criminalidad, desde un punto de vista desde la prevención, no una política pública preventiva, no reactiva. Esa es la realmente solución frente a esta dinámica alarmante respecto a temas de altos índices de criminalidad. Y bueno, ahí lo tiene nuestra audiencia. Realmente la ley nos dice una cosa, pero muchas veces, y en la mayoría de los casos, la calle o la gente que está afuera exige otra. Por eso nos gustaría preguntarle a esas personas que nos están viendo en YouTube o que de pronto nos están escuchando en Spotify, que se sumen y que no se abstengan de responder y dejarnos en los comentarios si ustedes creen que de pronto la prisión preventiva se usa bien o se abusa de ella en el país. Y ya yéndonos un poquito a lo que es la realidad, abogado, me gustaría extenderle también esta pregunta a usted, resumiéndonos un poquito más a la realidad ecuatoriana. ¿Usted considera que se usa bien o que de pronto hay, no por señalar, sino por hacer una reflexión si se está abusando de ella en la administración de justicia o si de pronto lo estamos haciendo bien? Porque estamos en una crisis de seguridad y de qué manera la estamos aplacando con esto. Mira, yo creo que siempre va a ser un error generalizar. Creo que cada juzgador que tiene la responsabilidad de emitir una decisión lo hace en virtud de, por una parte, la íntima convicción, que es la que lo debe acompañar al momento de resolver, y segundo, el espíritu de cada caso. Hay algo que se llama principio de congruencia en materia penal y yo siempre lo he sostenido en clases. El principio de congruencia invita al juzgador que más allá de lo execrable, cuestionable al ojo público ante la sociedad, que pueda parecer un delito, la realidad procesal que consta en el proceso penal es el que te va a permitir tomar una decisión. Y estoy seguro que los índices de aplicabilidad de prisión preventiva en la actualidad responden justamente a esos altos índices de confluencia del delito. Mira que el abuso de la prisión preventiva supone riesgos constantes no solamente para el justiciable, y eso es otra cosa que también la ciudadanía debe comprender. Actualmente existen instituciones jurídicas como el error judicial, que es el derecho que aquella persona que a lo largo o haya sido partícipe de un proceso penal y que a lo largo del proceso se ratificó su estado constitucional de inocencia. La primera pregunta que tú te haces es ¿quién retribuye ese tiempo de privación de libertad? ¿Quién retribuye la afectación a un proyecto de vida? El Código Orgánico de la Función Judicial plantea la posibilidad de un juicio a repetición en contra del Estado por error judicial, por una incorrecta administración de justicia. Entonces, frente a esos escenarios, tú tienes una mayor responsabilidad y al momento que vas a resolver una medida de tal envergadura que va a constreñir, en este caso, un derecho fundamental como este, evidentemente debes hacerlo con conciencia. Porque, a ver, otra cosa, el dictar una prisión preventiva no es desconocer este principio de presunción de inocencia. La normativa, la doctrina ha dicho que la prisión preventiva viene siendo el establecimiento de una condición al ejercicio de esa libertad, producto de hechos que la justifican. Pero, insisto, siempre va a ser en función de lo que cada caso concreto te permita o te exija, puesto que responder o resolver casos en función de la exigencia social significaría pues inclusive inobservar nuestros derechos como jugadores, nuestros deberes como jugadores. Las reglas de Bangalore, que son establecen las reglas de ética judicial, establecen justamente eso, la obligatoriedad que tenemos los jueces de resolver en función del caso, no de esta presión mediática que pueda exigir. Y bueno, abogado, resumiéndonos un poquito, porque poquito a poquito el tiempo lastimosamente nos apremia. Ya nos vamos casi 40 minutos. Sí, pero creo que el tema está muy interesante, entonces vayamos cerrando un poquito, y porque a la final, estas ideas a la final están concatenadas entre sí. Entonces, hablamos del tema de retribuir esta situación de que no se va a poder devolver el tiempo que estuvo la persona en prisión.
hablamos de que estamos en una realidad en la que el país está en una crisis de seguridad, y de pronto sería la presunción de inocencia un lujo que nuestro país no se puede permitir dada la situación en la que estamos, porque se termina convirtiendo de alguna manera en una muerte anticipada. Usted nos hablaba de que frena proyectos de vida, y inclusive se tiene también el conocimiento de que a veces nos lleva a escuelas de delito, porque no lo estás enviando a un hotel al aprendido, sino que lo estás enviando, por ejemplo, tenemos aquí en Guayaquil a la penitenciaría del Litoral. No lo estás llevando a simplemente a tenerlo guardado en un cuartito. O sea, lastimosamente son escuelas del delito. Entonces, abogado, ¿no resulta complicado de pronto esa realidad a la hora de firmar como juez esta orden sabiendo a dónde va ese ciudadano? Y bueno, para cerrar un poquito esta pregunta, ¿cómo debe actuar un juez para mantener ese equilibrio entre lo que es la seguridad ciudadana y las garantías constitucionales? Porque usted nos habla de que no es la manera la prisión preventiva, sino que nos habla de la salud, nos habla de la educación, que son formas de prevenirlo desde antes para evitar tener una penitenciaría repleta. Exactamente. A ver, y así y aquí también quiero permitirme, porque seguramente el oyente, el que se permita participar a través de los canales virtuales de esta entrevista, para que no me funen, porque claro, hay un clamor social que te dice, no, exigimos más seguridad. Exacto. No, este juez está diciendo que no se los deben ver a la cárcel. No, lo que estoy diciendo es que dictar una prisión preventiva debe ser producto de un análisis estricto que evidentemente responda a la realidad de cada caso, más no a las exigencias sociales. Y sí, en efecto, la pregunta respecto a si nos podemos permitir el lujo de dictar prisiones preventivas como una respuesta a esta alarmante crisis de violencia que tenemos como Estado, a ver, aquí te reitero nuevamente, es el caso concreto el que te va a permitir diferenciar cuándo se dicta una prisión preventiva, cuándo no. Si nosotros generamos un uso indiscriminado de prisiones preventivas, podemos lacerar derechos fundamentales como los que acabamos de mencionar, ¿no? El derecho a la vida, el derecho a la libertad ambulatoria. Hemos tenido aproximadamente a lo largo de estos 5 o 6 años 3 episodios de masacres en centros carcelarios, donde las estadísticas oficiales ascienden a alrededor de 500 privados de libertad que han fallecido. Haciendo un ejercicio propio, muy ligero, ¿estamos realmente convencidos que esos 500 privados de libertad, muchos de ellos sin sentencia, realmente eran responsables de delitos por los cuales se motivó en algún momento su ingreso a un centro carcelario? Es una respuesta que no sabemos. Pero frente a esas respuestas, estas interrogantes sin respuestas, yo como jugador prefiero acostarme tranquilo sabiendo que en este caso las decisiones que se han tomado han sido producto de la necesidad que responda a cada caso. Es bastante sencillo hablar desde la generalidad hasta que no nos pase. Imaginemos también desde ese punto de vista de cuando que nos ocurriera un familiar que haya estado en un lugar y tiempo equivocado, porque esas cosas sí pasan en el mundo real. Por ejemplo, mira, yo les quiero contar una experiencia que a mí me quedó súper, siempre que tengo la posibilidad la comparto. El año pasado tuve la posibilidad de participar de una beca en la República Popular de China. Seleccionaron algunos jueces de Latinoamérica y uno de los jueces que seleccionaron por parte de El Salvador era el presidente de la Sala Penal de El Salvador. Y ustedes saben que El Salvador pues tiene una política, digamos, vamos a decirlo así, cero tolerancia al tema de la criminalidad, y han sido muy cuestionados a nivel internacional por el manejo estricto de las prisiones preventivas y los tratos humanos, los tratos dentro de los centros carcelarios. Y en una mesa, entonces yo le decía al presidente de la Sala Penal, mire, ¿cómo le dices eso al presidente? Y justamente le hacía esta pregunta, ¿cómo hacen ustedes? Porque, a ver, les cuento a los oyentes, El Salvador, de hecho, han habido situaciones en El Salvador en el que hacen redadas, en el que detienen a 400, 500 personas y a todas les dictan en grupo la prisión preventiva. Entonces tienes 500 habeas corpus, porque en la legislación de El Salvador también hay habeas corpus. Tienes 500 habeas corpus por privación ilegal de libertad. ¿Saben lo que hace la Corte? La Corte convoca audiencia pública generalizada para analizar en grupo los habeas corpus. Entonces justamente yo le preguntaba eso, ¿cómo hacen para diferenciar
que, no sé, dentro de ese grupo, de esas aprehensiones colectivas, no se haya filtrado una persona inocente. Y la respuesta que me dio fue, bueno, si pasó, pero ya es problema de él, qué pena. Pero las sociedades necesitan que se acabe con la delincuencia. Y yo le dije, yo difiero porque en todo caso, así sea una sola persona, hay un proyecto de vida que se está lesionando. Y la respuesta que se me dio fue, que yo me acuerdo que fue, por pensar como tú, es que tenemos problemas en Latinoamérica. Y me quedé como que, mira, mis principios y la íntima convicción respecto a esos temas no es negociable. No es negociable y yo creo que son experiencias que te van marcando, pero que, insisto, van estructurando la línea en la que se quiere dirigir el trabajo. Sí, abogado, y es que es un dilema ético sorprendente porque a veces el remedio, como usted lo dice, puede ser más caro que la enfermedad. Sí. Porque hay personas inocentes a veces de por medio, de pronto que ha habido alguna malinterpretación, una persona que estuvo en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto al mismo tiempo, entonces no sabemos. Y bueno, vamos llegando un poquito al final, pero sí quería hacer un poquito de hincapié en eso, porque sí, en los que nos han visto todos los episodios, tuvimos una entrevista con su amigo, el abogado John García. Él también nos estuvo dando clases en el periodo en el que estuvo el abogado Jaime, y hablábamos de que la gente exige estas medidas más severas, pero que en Ecuador tenemos la costumbre de que se ponen más complicadas las cosas, suben las penas. Pero ¿cómo más solucionas? ¿Qué otros medios realmente, como usted lo dice, tomas, aparte de solo subir la pena y ya? Mira, esa no es una respuesta. Sí. Realmente, cuando tú estudias criminalidad compleja, entiendes que el populismo penal jamás va a ser una respuesta a los índices de criminalidad. Algo que tú mencionabas, y asumo que lo aprendimos en clases, las escuelas, actualmente las cárceles son escuelas de perfeccionamiento del delito. En el COIP se establece como premisa el principio de división, que establece que, por ejemplo, el deber ser es que si una persona entró privada de libertad por un delito de hurto, por un delito de robo, no pueda compartir el centro carcelario con una persona que está, en este caso, pues procesada por asesinato, por extorsión, por narcotráfico, porque evidentemente la gradualidad del delito no es la misma, pero dentro del centro carcelario tenemos acolpados a todas estas personas. Entonces, ¿qué pasa? Tienes a la persona que en este caso está recluida por hurto, tratando de sobrevivir dentro del centro carcelario, que para hacerlo tendrá que aprender, en este caso, estas formas de convivencia, por decirlo de alguna manera, dentro de la cárcel. Y terminas perfeccionando porque es el instinto de supervivencia. Entonces, jamás aumentar las penas va a ser una respuesta, sino más bien, como siempre yo he sostenido, se debe tener una política pública integral que contemple los ejes de educación, trabajo, salud a nivel de prevención, porque de tal forma que recordar que realmente son estas sociedades abandonadas históricamente social a nivel de recursos, a nivel de oportunidades sociales, en las que se generan los primeros pininos de los que están involucrados en conductas delictivas. Sí, abogado, y es que lo veíamos con usted en clases, porque es que ustedes deberían verlo en clases, muchachos. Yo creo no que no va a creer. Yo creo que es el inicio perfecto, al menos en mi carrera, para mis compañeros, haber empezado en Derecho Penal con un juez que ve las cosas de primera mano. Y bueno, sí me gustaría hablar un poquito más, pero tenemos una última pregunta, porque ya hablamos de todo esto de aquí, pero yo creo que usted nos habla de que lo van a funar. No lo van a funar, no se preocupe. Entonces, sí queremos saber, no solo como magistrado, sino como juez, como docente que evalúa el sistema, nos está diciendo que está mal, que tenemos más cárceles y ya, pero ¿qué más estamos haciendo? Entonces, hoy en día vemos que si un juez libera a un sospechoso, directamente las redes lo destruyen, hacen un linchamiento mediático, lo tildan de corrupto y la opinión pública lo crucifica. Doctor, con toda sinceridad, esta última pregunta, así para cerrar, ¿existe un miedo real entre los jueces, entre sus amigos jueces, al dictar estas medidas alternativas por temor a ese linchamiento mediático? ¿O de pronto cree usted que el día de hoy se está legislando y juzgando para atenuar el odio que van a recibir en Twitter, en TikTok, en lugar de aplicar lo que está dispuesto en las normativas? Que yo sé que usted no, pero usted ve la realidad desde sus compañeros,
de pronto usted anda con custodia, usted es una persona que tiene que estar protegida por el peligro que recibe. Entonces, ¿hay miedo o usted cree que...? Verás, has abierto dos frentes, porque a ver, una cosa es tener una presión de seguridad, porque en efecto actualmente yo soy uno de los jueces protegidos, porque justamente dentro de las decisiones que uno toma, pues se encuentra con todos estos escenarios. Y la gente va a decir, no, él está hablando de que la prisión preventiva es de última ratio, pero mira que está... Claro. Inclusive siendo protegido porque alguna vez alguna decisión mía no le gustó a alguien. Puede ser algo un poquito contraproducente. Puede ser contradictorio, claro. ¿no? Pero insisto, o sea, yo siempre voy a tratar de resolver o voy a compartirles desde lo que la norma, desde derecho positivo, de lo que está escrito. Ahora, el segundo frente que me comentas es respecto a la presión social. Son dos frentes totalmente distintos, pero que al final del día convergen en un solo punto: constreñir o viciar la decisión del juzgador. Mira, no te puedo decir por los demás compañeros, yo quiero pensar, quiero confiar que las decisiones que hemos tomado como jueces en los diversos procesos han sido decisiones que han respondido única y exclusivamente a la realidad, a la dinámica procesal. Por ejemplo, mira, hay algo que yo siempre suelo hacer: cuando me dicen preparatorias de juicio, yo, bajo el principio de congruencia, que es el que les he enseñado toda la vida, he revocado prisiones preventivas. Yo me quedo con esa inquietud de habré tomado una buena decisión. Y les voy a contar un secretito que ya no va a ser tan secretito, que es lo que yo suelo hacer. Cuando yo dicto, por íntima convicción, una revisión de medidas, me guardo el proceso. Me guardo el proceso y luego le hago seguimiento en tribunal, en apelación. Y cuando veo que la causa se ratificó de inocencia, es como una satisfacción de saber que hiciste lo que en derecho correspondía. Porque esa es otra cosa. O sea, yo como te decía durante el desarrollo de la entrevista, yo no me puedo divorciar de alejar de que la confianza ciudadana se ha visto mermada por, en este caso, evidentes y casos de corrupción que son de dominio público. Pero también el ciudadano de a pie y el que se encuentra detrás de la cámara debe comprender y debe saber que existimos aún jueces que estamos comprometidos con esta debida diligencia, con esta administración de justicia que responda única y exclusivamente a la misión principal que tenemos, que es garantizar una sociedad más justa entre la que van a converger los derechos de los justiciables como de las víctimas. Porque no es erróneo pensar que se está favoreciendo al procesado. No, tenemos un sistema procesal que cuida de la víctima y que evidentemente garantiza un debido proceso a todos los que formamos parte activa del proceso. Abogado, y es que con eso damos un muy buen cierre, porque yo creo que sus principios como juez, como abogado, incluso como persona, son muy sólidos, y eso es muy importante. Y recordarle a nuestro público que el derecho no es ni blanco o negro, sino que tenemos que poder encontrar ese equilibrio entre proteger a la ciudadanía o pisotear los derechos de alguien que puede ser inocente, y que efectivamente tenemos que hilar muy fino para descubrir si estamos tomando una decisión, como usted dice, una decisión correcta. Entonces, doctor Cuello, realmente se nos ha ido el tiempo volando, pero nos deja una lección muy grande, y realmente nos gustaría agradecerles por la transparencia y más que nada por aceptar el reto de estar aquí frente a los espectadores, frente a nosotros que como estudiantes estamos visitando su área de trabajo. Y también muchas gracias a ustedes que están en ese capítulo acompañándonos, y que bueno, pedirles que no olviden suscribirse, que nos dejen también la campanita activada para recibir notificaciones y dejar un veredicto en los comentarios. Abogado, una despedida, un mensaje. ¿Qué les puedo decir? Querida Pau, muchísimas gracias por el esfuerzo. A los chicos que están detrás de cámaras, a los que van a ver el video, a mis estudiantes puse, los quiero un montón, los extraño un montón. Tienen un lugar especial en mi corazón. Vuelva. Y aquellos amigos y amigas que han participado en esta entrevista, comprender, revisarla desde la integralidad y de las ideas que abraza, porque tampoco quiero que se lleven un concepto equivocado. Quiero que se lleven lo más trascendental, lo más puro de esta enorme misión de administrar justicia, e insisto, que es orientada por todos y para todos, que evidentemente supone un esfuerzo doble, que habemos una serie de jueces y juezas que estamos trabajando por recuperar esa confianza ciudadana, pero más allá de eso, que el ciudadano a pie conozca que evidentemente tenemos un compromiso que es con la administración de justicia siempre transparente, siempre diáfana y sobre todo justa, porque ese es el real sentido del derecho. Un abrazo para todos, muchísimas gracias.
Bueno, y con esto nos despedimos de este episodio de Jurisprudencia con Prudencia. No me funen. Ay, abogado.